¿Hay algo más devastador que fracasar justo cuando juraste que nunca fracasarías? Imagina la escena. Pasas 3 años enteros con alguien a quien admiras profundamente. Declaras públicamente que darías la vida por esa persona. Te golpeas el pecho con orgullo, diciendo que incluso si todos la abandonan, tú nunca lo harías. Y luego, en una sola noche, ante unas simples preguntas de gente común, niegas conocer a esa persona no 1 ni 2, sino 3 veces seguidas. Y para empeorar las cosas, a la tercera empiezas a maldecir, a decir palabrotas, a hacer todo lo posible para convencer a los demás de que nunca tuviste ninguna conexión con esa persona. Este es el tipo de fracaso que no se olvida, que no se perdona fácilmente, que marca el alma para siempre. Es el tipo de cosa que te hace despertar en mitad de la noche con un sudor frío, repasando cada palabra dicha, cada mirada intercambiada, cada oportunidad perdida de actuar de forma diferente. Esta es la historia de Pedro, el pescador. Temperamental que se convirtió en el hombre más cercano a Jesucristo durante sus 3 años de ministerio público. Pero no se dejen engañar pensando que esta es solo otra historia bíblica distante, irrelevante para su vida actual. Lo cierto es que la trayectoria de Pedro es probablemente la historia de transformación personal más humana y realista jamás registrada, porque Pedro no era un superhéroe espiritual, no era un monje iluminado de nacimiento, no era alguien naturalmente equilibrado y sabio. Pedro era exactamente como tú y como yo. Impulsivo, inseguro, disfrazado de confianza en sí mismo, lleno de buenas intenciones pero de ejecución cuestionable, siempre hablando antes de pensar y pensando antes de actuar con sabiduría. Era el tipo que levanta la mano primero en una reunión, que promete el mundo en el calor del momento, que hace declaraciones grandilocuentes sobre lealtad y compromiso, pero que, cuando llega el momento, cuando la presión realmente golpea, descubre que toda esa confianza era en realidad una frágil armadura que ocultaba un corazón aterrorizado. La paradoja de la historia de Pedro es tan poderosa que resulta inquietante. ¿Cómo pudo el hombre que cometió el mayor fracaso moral ante el mismísimo Maestro convertirse en el líder más destacado de la iglesia primitiva? ¿Cómo pudo alguien que negó públicamente su fe, que mintió descaradamente 3 veces seguidas, que juró y maldijo que no conocía a Jesús, precisamente cuando Jesús más necesitaba apoyo, tener la autoridad para guiar a millones de personas en la fe que él mismo traicionó? La respuesta a estas preguntas va mucho más allá de una simple historia de redención edulcorada. Lo que le sucedió a Pedro revela principios profundos sobre cómo funciona la verdadera transformación humana, sobre qué prepara realmente a alguien para un liderazgo genuino y especialmente sobre cómo nuestros mayores fracasos pueden convertirse en la base de nuestros mayores éxitos, siempre que respondamos a ellos de benignos intenciones, la manera correcta. Porque aquí está la verdad incómoda que a nadie le gusta escuchar. Probablemente has negado tus valores más de 3 veces. Quizás no fue en la hoguera rodeado de soldados romanos. Pero ¿cuántas veces has fingido no creer en lo que crees porque el ambiente no era propicio? ¿Cuántas veces has guardado silencio cuando deberías haber hablado? ¿Has estado de acuerdo con algo incorrecto para evitar un conflicto? ¿Te has reído de un chiste que violaba tus principios solo para encajar? Simón, quien más tarde sería conocido como Pedro, nació y creció en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea. No era precisamente el tipo de lugar que produjera líderes religiosos ni figuras históricas de impacto mundial. La vida de un pescador en el primer siglo no era tan romántica como la imaginamos hoy, al ver imágenes de barcos al atardecer. Era un trabajo duro, peligroso e incierto. Salías al amanecer, pasabas toda la noche en el mar echando redes, recogiéndolas, remendándolas, y a menudo regresabas con las manos vacías y destrozadas. El mar de Galilea era conocido por sus repentinas y violentas tormentas, que podían hacer zozobrar un barco en cuestión de minutos. Simón creció en este entorno de trabajo duro, riesgo constante y resultados impredecibles, lo que moldeó por completo su personalidad. Lo que marcó a Simón desde pequeño fue su temperamento explosivo e impulsivo. No era de los que se andaban con rodeos ni se lo pensaban 2 veces antes de miintosineños actuar. Cuando tenía una idea, estaba en el punto justo. Cuando se enfadaba, todos lo sabían. Cuando se entusiasmaba con algo, se lanzaba de cabeza a ello sin considerar las consecuencias. Fue su hermano Andrés quien presentó a Simón a Jesús. Andrés se había hecho discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan señaló a Jesús diciendo: «He aquí el Cordero de Dios», Andrés lo dejó todo para seguir a Jesús, e inmediatamente pensó en llamar a su hermano. Y cuando Simón finalmente se encontró cara a cara con Jesús, ocurrió algo extraordinario. Jesús lo miró profundamente a los ojos,
Vio más allá de la agitación superficial de su temperamento explosivo. Vio algo que ni siquiera Simón sabía que existía en él. Y dijo algo que debió sonar completamente absurdo en ese momento. Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, sé quién eres ahora, pero te llamaré por lo que llegarás a ser. Te llamaré piedra, roca, no porque seas firme y estable ahora, sino porque un día lo serás. Este encuentro estableció un patrón que se repetiría una y otra vez. Jesús vio en Pedro no solo quién era, sino en quién podría llegar a ser, mediante un doloroso proceso de transformación. El llamado de Jesús a la vida de Pedro se produjo de una manera imposible de ignorar o espiritualizar en exceso. Tras una noche entera de arduo trabajo sin pescar absolutamente nada, con las redes vacías y el desánimo apoderándose de él, Jesús le pidió usar la barca de Pedro como plataforma para enseñar a la multitud. Cuando terminó de enseñar, se volvió hacia él y le dijo algo que debió sonar a mal chiste. Ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Pedro, con toda la experiencia de un pescador profesional, debió pensar, este carpintero no sabe nada de pesca, pero bueno, lo haré solo porque me lo pidió. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la naturaleza. Las redes comenzaron a llenarse de peces a una velocidad tan absurda que literalmente se rompían por el peso. Era el tipo de pesca con la que un pescador trabaja toda su vida soñando algún día. Pero la reacción de Pedro ante este milagro revela algo profundo de su naturaleza. En lugar de celebrar, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador». Ese milagro no infundió orgullo en Pedro, infundió convicción. Y es precisamente desde esta genuina humildad que Jesús dice, «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Y aquí viene la parte que separa a los curiosos de los comprometidos. El texto dice que inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron. Dejaron sus barcas llenas de peces, su negocio pesquero, su seguridad financiera, las expectativas de su familia, toda la estructura de vida que habían construido hasta ese momento. Porque un llamado radical de Jesús siempre ha requerido y siempre requerirá un abandono radical. No puedes seguir verdaderamente a Jesús mientras mantengas todos tus planes de respaldo activos, todos tus planes de respaldo seguros, todas tus puertas de salida abiertas. Pedro entendió en ese momento que o se entregaba por completo o nada en absoluto, que un compromiso a medias con Jesús no es un compromiso verdadero. Esta es la primera lección fundamental del viaje de Pedro. La verdadera transformación comienza con un verdadero abandono. Si quieres una vida transformada pero no estás dispuesto a renunciar a nada, quieres magia, no transformación. Durante los siguientes 3 años, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús, parte del círculo íntimo que tenía acceso a experiencias y enseñanzas que otros no tenían. Siempre que los evangelios enumeran los nombres de los 12 apóstoles, Pedro aparece primero, no por casualidad, sino porque naturalmente asumió una posición de liderazgo y portavoz del grupo. Uno de los momentos más gloriosos de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos enumeraron las opiniones populares, pero Jesús redujo la pregunta a, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fue Pedro quien rompió el silencio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Fue una confesión radical, incluso peligrosa. Y Jesús respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imaginen lo que debió pasar por la mente de Pedro en ese momento. Este pescador temperamental fue llamado la piedra fundamental de la iglesia. Recibió las llaves del reino de los cielos. Fue el tipo de validación y promoción con el que soñamos despiertos. Pedro probablemente sintió que finalmente había llegado, que había demostrado su valía. Pero el problema con los momentos de gloria es que pueden inflar nuestro ego de maneras peligrosas. Porque inmediatamente después, Jesús comenzó a explicar que necesitaba ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar. Y Pedro tuvo la audacia de apartar a Jesús y reprenderlo. Señor, ten piedad de ti mismo. Esto nunca te sucederá. La respuesta de Jesús fue devastadora. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres un tropiezo para mí. En cuestión de minutos, Pedro pasó de ser bendito a ser Satanás, de piedra angular a piedra de tropiezo. Esta montaña rusa emocional ilustra a la perfección quién era Pedro. Capaz de grandes alturas y grandes caídas, todo en un mismo día.
Otro momento icónico fue cuando caminó sobre el agua, el único ser humano, aparte de Jesús, en hacerlo. Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Jesús simplemente respondió: «Ven». Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero entonces vio el fuerte viento y empezó a hundirse, gritando: «Señor, sálvame». Este episodio captura perfectamente el patrón de Pedro, una fe audaz inicial, seguida de dudas cuando las circunstancias parecen abrumadoras, y termina en el rescate por parte de Jesús. Se estaba desarrollando un patrón claro: entusiasmo inicial y promesas grandiosas, seguidas de acciones impulsivas, seguidas de fracasos, seguidas de lecciones aprendidas hasta que comenzó el siguiente ciclo. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro al principio se negó rotundamente, y cuando Jesús le explicó que sin ello no tendría nada que ver con él, Pedro inmediatamente reaccionó exageradamente: «Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza». Siempre en extremos, nunca en equilibrio. Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, fue Pedro quien desenvainó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, intentando iniciar una revolución armada que Jesús claramente no quería. Cada una de estas experiencias preparaba a Pedro para un fracaso tan rotundo, tan público, tan devastador, que sería imposible de ignorar. Jesús sabía lo que se avecinaba e intentó advertir a Pedro, pero algunas lecciones solo se aprenden a través de experiencias dolorosas. Toda la confianza en sí mismo de Pedro necesitaba ser expuesta como la ilusión que era. La última cena estuvo marcada por una tensión palpable en el ambiente. Jesús hizo una declaración que debió caer como una bomba: «Todos se escandalizarán de mí esta noche». Y como siempre, fue Pedro quien rompió el silencio: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Era una declaración de superioridad moral disfrazada de lealtad. Jesús entonces acotó el enfoque: «De cierto te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pero Pedro insistió: «Aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré». Era un coro de promesas sinceras pero vacías, porque prometer es fácil cuando no se está a prueba. Jurar lealtad no cuesta nada cuando no hay nada en juego. Pedro estaba a punto de descubrir la brutal distancia entre quién creía ser y quién era realmente. Lo que hace que esta profecía sea aún más devastadora es que Jesús no intentaba tenderle una trampa. Jesús estaba preparando a Pedro para lo que estaba por suceder, dándole de antemano la información que más tarde se convertiría en la clave para su restauración. Después de cenar, Jesús condujo a los discípulos al huerto de Getsemaní. Jesús estaba claramente angustiado, de una manera que los discípulos nunca antes habían visto. Llevó a Pedro, Santiago y Juan a otro lugar y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Entonces Jesús se fue y comenzó a orar con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Cuando regresó con los 3 discípulos, los encontró a todos dormidos. Jesús miró específicamente a Pedro y dijo: «¿Así que no pudieron velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Fue una reprimenda suave, pero hirió profundamente. Eres más débil de lo que crees. Y aquí está lo crucial: esto sucedió 3 veces. Fue casi como un presagio profético de las 3 negaciones que vendrían horas después. El patrón era claro: exceso de confianza seguido de fracaso al ser probado. Este fracaso en Getsemaní reveló algo fundamental. Pedro estaba tan seguro que no sintió la necesidad de orar, de prepararse espiritualmente para lo que venía. Mientras Jesús aún hablaba, una multitud llegó al huerto, encabezada por Judas, quien besó a Jesús, señalándolo para los soldados. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Fue un intento de asesinato disfrazado de lealtad a Jesús. Pedro intentaba resolver mediante la violencia un asunto esencialmente espiritual. La respuesta de Jesús fue inmediata: «Vuelve tu espada a su vaina». Jesús tocó entonces la oreja de Malco y lo sanó al instante. Cuando quedó claro que Jesús no se resistiría al arresto, algo se quebró en Pedro. Esperaba que Jesús finalmente revelara su poder, convocara legiones de ángeles y destruyera a sus enemigos. Pero, en cambio, Jesús se dejó atar y arrastrar. Y en ese momento Pedro hizo algo profético. Comenzó a seguir a Jesús, pero desde lejos. No lo suficientemente cerca como para ser identificado como discípulo, pero tampoco lo suficientemente lejos como para perderlo de vista por completo.
Y siempre que sigues a Jesús desde lejos, el fracaso llama a la puerta, porque la proximidad es protección, pero la distancia es peligro. Pedro se dirigió al palacio del sumo sacerdote Caifás. En el patio exterior, la gente estaba reunida alrededor de una fogata. Pedro entró y se sentó junto a ella. Literalmente se calentaba con el fuego encendido por los enemigos de Jesús, compartiendo espacio con quienes acababan de arrestar a su maestro. Era la peor decisión posible, pero Pedro estaba actuando en modo supervivencia. Tenía frío, estaba confundido, asustado, y el fuego lo invitaba. Fue allí donde el mundo de Pedro se derrumbó en 3 momentos distintos. Una sirvienta del sumo sacerdote lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». No amenazaba explícitamente con arrestarlo ni con matarlo. Simplemente era una sirvienta que hacía una observación. Pero para Pedro esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Todas las miradas se posaron en él. Y Pedro tenía una clara disyuntiva: confirmar su identidad como discípulo de Jesús o negarla y preservar su seguridad. «No sé qué dices», respondió Pedro. Era mentira y todos lo sabían. Fue una negación consciente y deliberada, la primera de 3. Si te gusta esta historia transformadora, no pierdas tiempo y suscríbete al canal ahora. Activa la campana de notificaciones porque tenemos muchas más historias impactantes como esta, que cambiarán tu perspectiva sobre el fracaso y la restauración. Pedro salió al porche, intentando escapar de la situación, pero no se fue del todo. Se quedó allí, en el limbo entre quedarse y huir. Y fue precisamente allí donde oyó el primer canto del gallo. Era la advertencia que Jesús había profetizado, pero en lugar de servir como una llamada de atención, ese canto fue ignorado. Pedro continuó, hundiéndose más en la mentira, porque esta es la verdad sobre las mentiras. Nunca vienen solas. La primera mentira siempre necesita una segunda que la respalde. Alguien más vio a Pedro y dijo: «Este hombre también estaba con Jesús de Nazaret». Segunda acusación, segunda oportunidad. Y Pedro respondió con más énfasis: «Hombre, no conozco a ese hombre». Cada negación facilita la siguiente. Cada mentira prepara el camino para la siguiente. Pasó como 1 hora y entonces alguien más, al notar el acento distintivo de Pedro, comentó: «Seguro que este hombre estaba con él, pues es Galileo». La forma de hablar de Pedro lo delató. Y fue en ese momento que Pedro tocó fondo. Empezó a maldecir y a jurar, provocándose maldiciones a sí mismo. «No conozco a este hombre del que hablas», gritó Pedro con toda la convicción de un mentiroso. Desesperado. Era la tercera negación, la más vehemente, la más desesperada, e inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Jesús era trasladado de un lugar a otro dentro del palacio, y su camino pasaba por el patio donde estaba Pedro. Jesús se giró y lo miró directamente a los ojos. No dije nada, no hacía falta. Esa mirada lo contenía todo. Tristeza, decepción, pero también compasión. No era odio, era el dolor de ser traicionado por alguien a quien amaba. Y en ese instante eterno, Pedro recordó la profecía, recordó su arrogante declaración, recordó las 3 negaciones. Pedro salió corriendo y lloró amargamente, los profundos sollozos de un hombre cuya imagen de sí mismo acababa de quedar completamente destrozada. Los 3 días siguientes fueron probablemente los más oscuros que Pedro había experimentado. Mientras Jesús era juzgado, torturado y crucificado, Pedro lidiaba con el peso aplastante de saber que había fracasado en él. Momento más crítico. No fue un fracaso privado, fue público, presenciado por múltiples personas. ¿Cómo se recupera uno de eso? ¿Cómo se conforma con saber que, cuando realmente importaba, fracasó estrepitosamente? Judas, quien traicionó a Jesús por dinero, ya se había ahorcado, incapaz de vivir con la culpa. Pedro probablemente consideró rendirse. El dolor no era solo remordimiento por lo que había hecho, era el colapso total de quien creía ser. Se había visto a sí mismo como el líder, el más leal. Y todo eso quedó expuesto como una fantasía autoengañosa en una sola noche. Pero entonces, en la mañana del tercer día, sucedió algo extraordinario. Unas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo: «Vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea». Y a Pedro. 2 palabras que lo cambiaron todo. Jesús se aseguró de que Pedro supiera que no estaba excluido, olvidado ni rechazado para siempre. Para Pedro, escuchar este mensaje debió ser como una ráfaga de aire en los pulmones de alguien que se estaba ahogando. Unos días después, Pedro y otros discípulos estaban en Galilea. Pedro, quizás sintiendo que había perdido su vocación, decidió: «Voy a pescar».
Fue un regreso al principio. Pasaron toda la noche pescando sin atrapar nada, igual que aquella primera vez años atrás. Al amanecer vieron a alguien en la orilla que les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron, pero no pudieron sacarla por los peces. Juan miró hacia la orilla y le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era Jesús, Pedro se vistió rápidamente y se lanzó al mar, nadando hasta la orilla. Incluso después de todo, incluso con la vergüenza aún ardiendo, Pedro no pudo separarse de Jesús. Después de cenar en la orilla, Jesús miró a Pedro y le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Fue un regreso a su nombre original. Pedro, ahora con una nueva humildad, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús: «Apacienta mis corderos». Segunda pregunta: «Simón, ¿me amas?». Pedro: «Sí, Señor, sabes que te amo». Jesús: «Apacienta mis ovejas». La tercera vez Pedro se entristeció: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo». Jesús: «Apacienta mis ovejas». 3 preguntas que restauran 3 negaciones. 3 encargos para liderar que borran 3 momentos de cobardía. 50 días después de la resurrección llegó Pentecostés. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro, el cobarde que había negado a Jesús 3 veces, se levantó en medio de miles de personas y comenzó a predicar. Pedro predicaba en la misma ciudad donde había negado a Jesús, posiblemente a algunas de las mismas personas. Ya no había más seguimiento desde lejos, ya no había más escondite. Pedro se paró ante todos, identificándose públicamente con Jesús lo más claramente posible. Y no fue solo una valentía impulsiva como en el pasado, fue una valentía sostenida por el Espíritu Santo, cimentada en la humildad, templada por fracasos previos. Pedro no confiaba en su propia fuerza esta vez, y el resultado fue extraordinario. Unas 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas ese día. El hombre que había negado a Jesús él solo ahora estaba guiando a miles a confesarlo públicamente. La transformación fue completa. Los años siguientes demostraron que se trataba de una transformación genuina y duradera. Pedro realizó poderosos milagros y enfrentó repetidas persecuciones sin volver a negar a Jesús. Cuando un paralítico le pidió limosna, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Y el hombre anduvo. Pedro fue arrestado varias veces, azotado y amenazado, pero nunca más negó su fe. Su negación había sido tan dolorosa que ninguna amenaza humana pudo hacerle repetir ese error. La tradición histórica cuenta que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Al ser condenado a la crucifixión, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús. El hombre que una vez negó conocer a Jesús ahora rechazaba el honor de morir como Jesús. El cobarde que huyó ahora enfrentaba voluntariamente la muerte más brutal en nombre de Jesús. La transformación no pudo haber sido más completa. El secreto de la transformación de Pedro reside en el doloroso pero necesario proceso de quebrantamiento seguido de restauración. Pedro necesitaba ser quebrantado porque estaba confiando en las cosas equivocadas. Confiaba en su lealtad natural, su amor sincero por Jesús, su genuina disposición a hacer sacrificios. Todo esto era real, pero no era suficiente. La mirada de Jesús esa noche no fue solo de dolor por la negación. Fue de misericordia porque Jesús sabía que el fracaso era necesario para el proceso de transformación. Dios no causa nuestros fracasos, pero nos permite enfrentar situaciones que exponen quiénes somos realmente. Y cuando finalmente vemos la verdad sobre nosotros mismos, hay 2 opciones: la desesperación que lleva a la rendición, como Judas, o el arrepentimiento que lleva a la restauración, como Pedro. La diferencia radica en la respuesta al fracaso. Judas vio su fracaso y concluyó que estaba acabado. Pedro vio su fracaso, lloró amargamente, pero permaneció disponible para la restauración cuando llegó. Entonces, ¿cómo se aplica esto a ti? Primero, necesitas dejar de ocultar tus fracasos y comenzar a procesarlos. Honestamente, nuestra cultura alienta a presentar solo los éxitos y ocultar los fracasos, pero el verdadero crecimiento solo ocurre cuando dejamos de fingir y comenzamos a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Necesitas identificar dónde fallaste, reconocer las promesas que rompiste, admitir los valores que negaste cuando la presión estaba sobre ti. No para detenerte en una culpa infinita, sino para comenzar el proceso de verdadero cambio. Segundo, necesitas entender que tu fracaso no define tu valor ni tu futuro.
Tu respuesta a él sí. ¿Alguna vez has fracasado? Absolutamente. La pregunta no es si fallaste, sino qué estás haciendo con él. ¿Estás permitiendo que te defina permanentemente o lo estás usando como un trampolín hacia algo más grande? No eres tu peor momento. Eres quien Dios dice que eres. Y si hay arrepentimiento genuino, Dios dice que estás perdonado, restaurado y aún eres útil. En tercer lugar, deja de intentar liderar o vivir basándote en tu propia fuerza. Las promesas de Pedro eran sinceras, pero vacías porque se basaban en una evaluación errónea de sus propias capacidades. La verdadera transformación en Pedro se produjo cuando dejó de confiar en Pedro y comenzó a confiar en el Espíritu Santo, obrando a través de su reconocida debilidad. La auténtica fortaleza cristiana no es la ausencia de debilidad, es la dependencia consciente de Dios en medio de la debilidad conocida. En cuarto lugar, comprende que la preparación espiritual no es tiempo perdido. Es una inversión esencial. ¿Recuerdas Getsemaní? Pedro durmió en lugar de orar y horas después negó a Jesús precisamente porque no se había preparado. No puedes esperar tener fuerza en una crisis si no estás fortaleciéndote en tiempos de calma. La oración, la lectura de la Biblia, la comunión, todas estas cosas que parecen una pérdida de tiempo cuando la vida está en calma, son exactamente lo que te sostiene cuando la vida se pone patas arriba. Finalmente, acepta que Dios puede estar usando incluso tus fracasos como herramientas para prepararte para algo mayor. Cuando estás en medio del fracaso, llorando como Pedro, parece imposible que algo bueno pueda salir de ello. Pero si eres de Dios, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios tiene esta capacidad sobrenatural de transformar incluso la basura en nuestras vidas en fertilizante para el crecimiento futuro. Pedro no necesitó negar a Jesús para convertirse en líder de la iglesia. Pero como lo hizo, Dios usó esa negación para realizar una obra de quebrantamiento en él que de otra manera no habría sucedido. El resultado fue un líder mucho más efectivo, mucho más humilde y mucho más dependiente de Dios de lo que habría sido sin ese doloroso fracaso. Aquí hay 5 pasos prácticos para tu propio camino de restauración. Primero, reconoce plenamente lo que hiciste sin minimizarlo. Segundo, siente todo el peso de lo que hiciste sin ahogarte en una culpa paralizante. Tercero, estate disponible para la restauración incluso cuando sientas que no la mereces. Cuarto, acepta el proceso de restauración incluso cuando sea incómodo. En quinto lugar, camina en tu llamado restaurado con humildad, pero sin vacilación. Darle me gusta al video y dejar un comentario es una forma de ayudar a quienes necesitan escuchar este mensaje. ¿Te identificas con la historia de Pedro? ¿Alguna vez has experimentado un fracaso que parecía el final, pero resultó ser el comienzo de algo nuevo? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede animar a alguien que se encuentra exactamente donde Pedro se encontraba esa noche oscura. Y suscríbete al canal porque tenemos muchas más historias transformadoras. La verdad fundamental que la historia de Pedro proclama a través de los siglos es esta: tu fracaso no es el final de tu historia, es el punto medio. Es el lugar donde Dios realiza su mejor obra de transformación, donde la autosuficiencia orgullosa finalmente se hace añicos. Pedro necesitó negar a Jesús para descubrir que solo Pedro era incapaz de permanecer fiel a Jesús. Fue la manera de Dios de guiar a Pedro del orgullo disfrazado de lealtad a la auténtica humildad. Y funcionó. El pescador temperamental se convirtió en la piedra angular de la iglesia no a pesar de su fracaso, sino a través de él. ¿Estás viendo algún fracaso en tu vida ahora mismo y crees que se acabó? ¿Has negado tus valores 3, 30 o 300 veces? ¿Has hecho promesas que rompiste? ¿Has declarado compromisos que abandonaste? Llevas una culpa demasiado pesada para superar, pensando que perdiste tu oportunidad, desperdiciaste tu llamado y decepcionaste irremediablemente a Dios. Entonces necesitas escuchar esto. El mismo Jesús que miró a Pedro en aquella noche oscura y le envió un mensaje especial diciendo: y Pedro, este mismo Jesús te mira ahora, no con una condena aplastante, sino con una invitación restauradora. No diciendo: te equivocaste y me di por vencido, sino diciendo: sabía que esto pasaría, te lo advertí, caíste exactamente como te dije, pero aún tengo planes para ti, aún puedo usarte, aún quiero usarte, así que levántate y ven. La diferencia entre permanecer postrado en el fracaso y levantarse para la restauración no radica en la gravedad del error, sino en la disposición a aceptar que Dios no solo obra con personas perfectas. De hecho, Dios rara vez usa a quienes nunca han fallado seriamente, porque estas personas tienden a liderar con arrogancia inconsciente, ministrar
sin compasión genuina y juzgar con dureza a quienes tropiezan. El Pedro post-negación fue infinitamente más útil en las manos de Dios que el Pedro pre-negación, porque el Pedro que predicó en Pentecostés sabía que estaba allí por gracia, no por mérito. El Pedro que confrontó a las autoridades romanas sin negar a Jesús sabía que su valentía no provenía de su interior, sino del Espíritu que obraba a través de él. El Pedro que escribió cartas animando a los cristianos perseguidos a mantenerse firmes sabía exactamente lo difícil que era mantenerse firme bajo presión real, porque él mismo había fracasado miserablemente en ello antes. Esta combinación de profunda humildad y audacia sobrenatural es el resultado de un fracaso bien procesado, no de un éxito ininterrumpido. Piensa en las implicaciones prácticas de esto para tu vida hoy. ¿Cuántas veces te has abstenido de intentar algo nuevo, de asumir un puesto de liderazgo, de decir una verdad necesaria o de servir significativamente, porque aún te define un fracaso pasado? ¿Cuántas oportunidades has rechazado por sentirte indigno, incompetente o perdido por errores pasados? Esta es exactamente la mentira que el enemigo quiere que creas, porque si logra mantenerte paralizado por la culpa y la vergüenza, nunca te levantarás para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pedro podría haber pasado el resto de su vida escondido en Betsaida, dedicado a la pesca, atormentado por el recuerdo de aquella noche en que negó a Jesús 3 veces. Judas eligió este final, terminando su vida porque no podía vivir con el peso de lo que había hecho. Pero Pedro eligió otra opción. Lloró, sintió el peso devastador de la culpa, pero cuando llegó la oportunidad de restauración, la abrazó aunque no se sintiera digno de ella. Y aquí hay algo crucial que debes entender. La restauración no se trata de que la merezcas, se trata de que Dios sea quien es. Si la restauración dependiera del mérito, nadie sería restaurado, porque nadie merece la gracia por definición. La gracia que se merece no es gracia, es pago. Pero la verdadera gracia, la gracia transformadora, se da precisamente a quienes no la merecen. Pedro no hizo nada para merecer ese mensaje especial del ángel en la tumba vacía. No hizo nada para merecer que le preguntaran 3 veces si amaba a Jesús en la playa. No hizo nada para merecer ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Todo esto fue pura gracia, basada no en el carácter de Pedro, sino en el carácter de Dios. Y lo mismo aplica a ti. Si esperas a sentirte digno de la restauración antes de buscarla, nunca la buscarás, porque las personas quebrantadas por un fracaso genuino nunca se sienten dignas. La pregunta no es si la mereces, sino si estás disponible. Pedro estaba disponible, y eso marcó la diferencia. Hay otra faceta profunda de esta historia que no podemos ignorar. El propósito eterno de Dios no se retrasó ni se alteró por el fracaso de Pedro. Jesús dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», sabiendo perfectamente que Pedro lo negaría. La iglesia no se construyó sobre la versión idealizada de Pedro, que nunca falló. Se construyó sobre el verdadero Pedro que la negó y fue restaurado. Esto debería hacerte muy alentador, porque significa que a Dios no le sorprenden tus fracasos. No está reajustando el plan celestial porque no cumpliste con las expectativas. Dios sabía exactamente quién eras cuando te llamó. Conocía cada fracaso futuro, cada tropiezo inevitable, cada negación que harías. Y te llamó de todos modos. No porque tus fracasos no importen, sino porque su poder para restaurar es mayor que tu capacidad de fallar. El plan de Dios para tu vida incluye incluso tus errores, no porque Él los cause o los apruebe, sino porque es lo suficientemente grande como para redimirlos y usarlos como herramientas de moldeo. Esto cambia por completo tu perspectiva sobre tu pasado. En lugar de ver tus fracasos como manchas permanentes en tu historial espiritual, puedes empezar a verlos como los lugares donde Dios realizó una profunda cirugía en tu carácter. Esa relación que arruinaste por decisiones egoístas, Dios puede usarla para enseñarte un sacrificio genuino. Ese negocio que destruiste por deshonestidad, Dios puede usarlo para construir en ti una integridad inquebrantable. Esa oportunidad de ministerio que perdiste por orgullo, Dios puede usarla para cultivar la verdadera humildad. El patrón siempre es el mismo. El quebrantamiento seguido de la restauración produce personas mucho más útiles que la ausencia de quebrantamiento. Las personas que nunca han fracasado seriamente tienden a ser duras con quienes sí lo hacen, impacientes con los procesos de crecimiento y confiadas en las cosas equivocadas. Pero las personas que han fracasado, se han arrepentido genuinamente y han sido restauradas, estas personas lideran con gracia, ministran con paciencia y confían solo en Dios. Así que este es el reto práctico y directo para ti hoy. Deja de usar tu pasado como excusa para
no hacer lo que Dios te llama a hacer ahora. Si Pedro se hubiera quedado paralizado por el recuerdo de su negación, 3,000 personas no habrían sido salvadas en Pentecostés. Si Pedro se hubiera negado a liderar porque se sentía incompetente tras su fracaso, la iglesia primitiva no habría tenido el liderazgo que necesitaba en sus momentos más críticos. Si Pedro hubiera permitido que la culpa lo volviera pasivo y vacilante, toda la trayectoria del cristianismo habría sido diferente. Pero Pedro no hizo nada de esto. Aceptó la restauración que Jesús le ofreció. Caminó en la humildad que produjo el fracaso, pero también en la valentía que le dio el Espíritu Santo. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas dejar de decir, no puedo liderar porque he fracasado como líder. No puedo aconsejar porque he tomado malas decisiones. No puedo hablar de fe porque he negado mi fe. Estas afirmaciones suenan humildes, pero en realidad son orgullo disfrazado, porque suponen que su historial importa más que el poder restaurador de Dios. La historia de Pedro también nos enseña algo vital sobre cómo Dios nos prepara mediante largos procesos que en ese momento parecen innecesarios. ¿Por qué Jesús necesitó 3 años con Pedro? ¿Por qué no simplemente transformarlo instantáneamente en el líder que necesitaba ser? Porque la verdadera transformación no ocurre al instante. Ocurre mediante procesos que incluyen altibajos, éxitos y fracasos, momentos de brillantez y momentos de vergüenza. Cada experiencia que Pedro tuvo durante esos 3 años con Jesús lo preparaba para algo, incluso cuando parecía un simple error vergonzoso. Cuando Pedro reprendió a Jesús y fue llamado Satanás, aprendió que sus ideas sobre cómo deberían ser las cosas eran erróneas. Cuando Pedro se hundió en el agua después de caminar sobre ella, aprendió que centrarse en Jesús era más importante que la autosuficiencia. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, aprendió que el celo sin sabiduría es peligroso. Y cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, aprendió la lección final y más importante: no eres tan fuerte como crees, y solo Dios puede sostenerte cuando llega la verdadera presión. Por eso, una larga preparación no es tiempo perdido, sino tiempo esencial. Nuestra cultura busca atajos para todo, incluyendo el crecimiento espiritual y la madurez del carácter. Deseamos una transformación instantánea sin un proceso doloroso, un liderazgo eficaz sin años de entrenamiento, sabiduría sin la experiencia de él. Fracaso. Pero no es así. Dios usa el tiempo, la experiencia, el fracaso y la restauración, todo trabajando en conjunto para producir en nosotros el carácter que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Si estás en medio de un largo proceso que parece estar tomando demasiado tiempo, si llevas años caminando con Dios pero aún no ves los resultados que esperabas, si estás cansado del entrenamiento y finalmente quieres entrar en el juego, recuerda a Pedro. Tuvo 3 años intensivos de entrenamiento directo con Jesús, y aún así necesitó un fracaso devastador seguido de 50 días de espera antes de que finalmente estuviera listo para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. El tiempo no fue perdido, fue absolutamente necesario, y lo mismo aplica para ti. Hay una última pregunta que necesita respuesta. ¿Qué pasa si vuelves a fallar? ¿Qué pasa si, incluso después de ser restaurado, incluso después de aprender las dolorosas lecciones, incluso después de todo el proceso, vuelves a tropezar? La respuesta está en la propia historia de Pedro. Incluso después de Pentecostés, incluso después de convertirse en este líder poderoso y lleno del Espíritu, Pedro seguía cometiendo errores. Pablo tuvo que confrontarlo públicamente en Antioquía por su hipocresía hacia los cristianos gentiles. Pedro, ya un líder establecido de la iglesia, seguía demostrando inconsistencia y la necesidad de corrección. Pero la diferencia ahora era que Pedro sabía cómo responder a la corrección. No reaccionó con orgullo herido, no intentó justificar su comportamiento, no lo abandonó todo por haber fallado de nuevo. Recibió la corrección, ajustó su rumbo y continuó. Porque ahora Pedro comprendió que la santificación es un proceso, no un evento único. La restauración no significa perfección instantánea. Significa una dirección transformada y la capacidad de levantarse cada vez que cae. Así que, si tienes miedo de buscar la restauración porque crees que volverás a fallar y decepcionar a Dios, debes saber que Dios ya lo espera. Él no espera que seas perfecto antes de usarte. Espera que estés disponible mientras Él continúa trabajando en ti. La diferencia entre alguien a quien Dios usa poderosamente y alguien que permanece paralizado no es la ausencia de fracasos continuos, sino una actitud de arrepentimiento constante y una creciente dependencia de Dios en lugar de uno mismo. Pedro nunca llegó a ser perfecto, pero se volvió progresivamente más dependiente de Dios y menos autosuficiente. Y esta es la trayectoria que Dios busca en cada uno de nosotros. No la perfección inmediata,
sino la dirección correcta y una creciente dependencia. ¿Volverás a fallar? Probablemente sí, porque sigues siendo humano. Pero ahora sabes a dónde correr cuando fallas. Sabes que la restauración está disponible. Sabes que el fracaso no es definitivo mientras haya un arrepentimiento genuino. La historia de Pedro termina, según la tradición, con su crucifixión boca abajo en Roma. Consideremos el recorrido completo. Desde el pescador temperamental que prometió nunca negar a Jesús, pero lo negó 3 veces, hasta el humilde líder que pidió ser crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Esta es la distancia que la gracia transformadora de Dios puede abarcar, de cobarde a mártir, de negador a confesor y finalmente a la muerte. De un hombre que no pudo permanecer despierto orando durante 1 hora, a un hombre que dio su vida por aquel a quien una vez negó conocer. Si Dios puede hacer esto con Pedro, si puede transformar tan completamente a alguien que falló tan públicamente, entonces no hay límite a lo que puede hacer contigo. No importa cuán grave sea tu fracaso, cuán pública tu caída, cuán avergonzado estés de lo que hiciste o no hiciste. El poder restaurador de Dios es mayor que tu peor día. Su gracia es más profunda que tu fracaso más devastador. Su propósito para ti sobrevive intacto incluso después de que creas saberlo. Destruido todo. ¿Te identificas con la historia de Pedro? Deja un comentario, porque su historia de fracaso y restauración puede ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy para tener la valentía de resurgir. Y si este video te conmovió, si ves tu propia experiencia reflejada en la de Pedro, compártelo con alguien que necesite escuchar que el fracaso no es el final. El reino de Dios no se construye sobre personas que nunca cayeron, sino sobre personas que cayeron, se arrepintieron, fueron restauradas y ahora extienden la misma gracia a otros. Pedro comprendió esto tan profundamente que pasó el resto de su vida sin ocultar su fracaso, sino dejando que influyera en su ministerio. Lideró como alguien que conocía íntima y dolorosamente el amargo sabor de la negación. Ministró como alguien que había experimentado personalmente el poder restaurador de una mirada de Jesús. Enseñó como alguien que aprendió las lecciones más importantes a través de la experiencia dolorosa, no de la teoría teológica. Así que aquí está la última palabra para ti. Levántate. Deja de usar tu fracaso como excusa para rendirte. Deja de permitir que la culpa del pasado robe el propósito del presente. Deja de creer la mentira de que eres una causa perdida, inútil, descartado. Si hay aliento en tus pulmones, hay propósito en tu vida. Si hay arrepentimiento en tu corazón, hay restauración disponible. Si hay voluntad de empezar de nuevo, está el poder de Dios para sostenerla. Pedro lo demuestra. Su historia, a lo largo de 2000 años, grita que Dios se especializa en usar a personas quebrantadas, que permitieron que el quebrantamiento las transformara en lugar de destruirlas. Tú eres una de esas personas. Tu fracaso no te descalificó, te preparó. Tus lágrimas de arrepentimiento no fueron en vano, fueron el comienzo de algo nuevo. Esa mirada de Jesús que sentiste en tu fracaso, ese momento en el que te diste cuenta de todo el peso de lo que habías hecho, ese no fue el final, fue el comienzo de la mayor transformación que jamás experimentarás. Así que levántate, acepta la restauración que se te ofrece y camina en el llamado que nunca ha sido revocado solo por tus tropiezos. Porque ese es el mensaje de Pedro. Dios edifica su iglesia no sobre personas perfectas, sino sobre personas restauradas. Y tú puedes ser uno de ellos.